Faló la entrevista, pero no hubo gritos, pero no hubo discusión, pero no hubo una escena. Solo un silencio pesado, tan pesado que dolía. Ella se levantó despacio de la silla, apretó la carpeta contra su pecho y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Nadie la detuvo. Nadie dijo su nombre. Para todos en esa sala, ella ya había desaparecido. Pero lo que nadie imaginaba, es que minutos después, el CEO multimillonario de ese edificio haría algo que jamás había hecho por ningún candidato, ver algo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ella había llegado temprano esa mañana. Mucho antes de que la ciudad despertara por completo. El edificio todavía olía a limpieza reciente y a café caro. Se sentó en la sala de espera con la espalda recta, las manos firmes sobre la carpeta, repitiéndose en silencio que podía hacerlo. Había ensayado cada respuesta, cada posible pregunta. Incluso había practicado cómo respirar para que no se notaran los nervios. No era su primera entrevista, pero sí la más importante. Pero porque esta no era solo una oportunidad de trabajo, era sobrevivir. Era pagar el alquiler atrasado, era demostrarle a su hijo que rendirse no era una opción. Cuando la llamaron por su nombre, su corazón dio un salto seco. Caminó por un pasillo largo, frío, con paredes blancas que parecían observarla. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal, como si el edificio entero la estuviera juzgando. Entró a la sala. El director ejecutivo estaba allí, elegante, seguro, distante. Apenas levantó la vista cuando ella se presentó. Asintió sin expresión, como si ya supiera el final. Las primeras preguntas fueron técnicas. Ella respondió con claridad, con experiencia real, con hechos. Por dentro, una pequeña esperanza comenzó a crecer. Tal vez esta vez sería diferente, pero luego algo cambió. Las preguntas empezaron a sentirse raras. No directas, no claras. Había pausas largas, miradas que no se sostenían, comentarios que no se decían, pero se sentían. Pero ella notó cómo el aire se volvía más pesado, cómo su garganta se secaba, pero cómo sus manos empezaban a temblar, aunque intentaba que no se notara. Pero pensó en sonreír, pensó en hablar más, pensó en explicarse mejor, pero también pensó en todas las veces que había hecho eso antes, y aún así no había sido suficiente. Pero entonces llegó esa pregunta. No fue lo que dijo, pero fue como lo dijo. Pero en ese instante ella entendió todo. Pero no importaba su preparación. No importaban sus logros. Pero no importaba cuánto se esforzara. Pero ya había sido juzgada. Respondió igual, con dignidad, con calma. Habló de su experiencia, de su capacidad, de lo que podía aportar. Mientras hablaba, una parte de ella ya sabía que no había nada más que hacer. Pero el director ejecutivo miró el reloj. Cerró la carpeta lentamente. El sonido fue seco. Definitivo, gracias por venir. Nos comunicaremos. Eso fue todo. No hubo una despedida amable. No hubo una segunda oportunidad. Pero no hubo ni una sola palabra más. Ella se quedó sentada un segundo extra. Solo uno, esperando. No sabía qué. Tal vez una corrección. Tal vez una mirada distinta. Tal vez humanidad. Nada. Entonces se levantó. Sintió como algo se rompía dentro de su pecho, pero no dejó que saliera. No allí. No frente a ellos. Camino hacia la puerta con la cabeza en alto, aunque por dentro todo se estaba cayendo. Al salir de la sala, el pasillo parecía aún más largo. Cada paso pesaba. Cada recuerdo dolía. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no. Pensó en lo cansada que estaba de ser fuerte. Cuando cruzó la puerta del edificio, el sol le golpeó el rostro. Cerró los ojos por un segundo, pero respiró hondo. Y se dijo, en silencio: está bien, una vez más. Sin saber que, en ese mismo momento, arriba, alguien acababa de darse cuenta del error más grande de su vida. El ascensor bajaba lento, demasiado lento. Cada segundo se sentía como una burla. Ella miraba los números encenderse y apagarse, uno por uno, mientras su mente repetía la escena una y otra vez. La pregunta, el silencio, la mirada fría.
No había rabia, solo un cansancio profundo viejo acumulado durante años. Cuando las puertas se abrieron salió sin prisa. No quería correr, no quería que nadie pensara que estaba huyendo. Caminó con la espalda recta, aunque por dentro sentía que algo se había desmoronado. Afuera, la ciudad seguía igual. Gente hablando por teléfono, autos pasando, risas lejanas. El mundo no se había detenido solo porque ella acababa de perderlo todo otra vez, ver camino unas cuadras sin rumbo. Cada paso la alejaba de ese edificio, y también de la última esperanza que había puesto en él. Pensó en su hijo, en la mochila vieja que usaba para la escuela, en la promesa que le había hecho la noche anterior. Mañana todo puede cambiar. Sintió un nudo en la garganta, pero se sentó un momento, respiró hondo y miró sus manos. Manos que habían trabajado sin descanso, manos que habían limpiado, escrito, cargado, construido. Manos que nadie en esa sala quiso ver de verdad. No pasó nada, se dijo. Estoy bien ver, pero no lo estaba. Mientras tanto, muy lejos de Ali, en el piso más alto del edificio, el director ejecutivo se quedó solo en la sala, cerró la puerta con un suspiro seco. Para él, había sido solo otra entrevista más. Otro nombre, otro rostro que se mezcla con muchos. Se sirvió un poco de agua, revisó su agenda mentalmente y se preparó para la siguiente reunión. Pero algo no encajaba. Había una incomodidad extraña, una sensación leve, casi invisible, como una piedra dentro del zapato. No sabía por qué, no podía explicarlo. Solo estaba Ali, pero minutos después, alguien tocó la puerta. Disculpe, dijo una voz. Este currículum quedó en la sala, pero el director ejecutivo lo tomó sin interés. Lo sostuvo como se sostienen las cosas que no importan. Estaba a punto de dejarlo sobre el escritorio, cuando una palabra llamó su atención. Se detuvo. Volvió a leer. Sus cejas se fruncieron. Leyó una línea. Luego otra, más despacio, mucho más despacio. Sus ojos ya no pasaban rápido por el papel. Ahora se quedaban, analizaban, dudaban. El silencio en la oficina se volvió pesado. Allí estaba todo, experiencia real, proyectos difíciles, resultados que hablaban por sí solos, logros que él mismo había admirado en otras empresas, sin saber que venían de ella. Pero su respiración cambió. Sintió un golpe en el pecho, no de orgullo, de vergüenza. Recordó la entrevista, recordó su tono, su distancia, recordó cómo había cerrado la carpeta sin escucharla de verdad, y entonces lo entendió. No había evaluado su talento, había evaluado su apariencia, pero había juzgado antes de escuchar. Se levantó lentamente de la silla, caminó hasta la ventana, miró la ciudad desde arriba, tan pequeña, tan lejana. Por un instante se vio a sí mismo años atrás, joven, ignorado, subestimado, cerrando puertas en su cara solo por no encajar. Tragó saliva. ¿Para cuánto se fue?, preguntó con la voz más baja de lo normal. Unos minutos, respondieron. Ya salió del edificio. El director ejecutivo no respondió enseguida, pero miró el currículum una vez más. Apretó el papel con fuerza. Algo dentro de él se quebró, pero no era solo un error profesional, pero era un error humano. Dejó todo sobre el escritorio. El teléfono, los documentos, las reuniones, todo lo que normalmente nunca esperaba. Pero esta vez no podía quedarse sentado. Esta vez no podía mirar hacia otro lado, giró hacia la puerta con una decisión que no había sentido en años. El corazón le latía más rápido. No por miedo, por urgencia, pero porque sabía algo con total certeza. Si la dejaba ir, pero no solo perdería a la mejor candidata del día, perdería la oportunidad de corregir la injusticia más grande que había cometido en mucho tiempo. Y sin decir una sola palabra más, salió apresurado, sin imaginar si todavía llegaría a tiempo. Pero ella caminaba sin mirar atrás, no porque fuera valiente, sino porque ya no tenía fuerzas para volver a enfrentar otra decepción. El ruido de la ciudad la envolvía, pero dentro de su cabeza todo estaba en silencio. Un silencio denso, incómodo, que solo aparece cuando uno acepta que algo terminó. Pero cada paso era más pesado que el anterior. Pensó en detenerse. Pensó en sentarse en cualquier lugar y dejar que el tiempo pasara. Pero siguió. Porque si se detenía, sabía que iba a llorar. Y no quería llorar en público. No otra vez.
Ber recordó cómo había salido de la sala, la forma en que nadie la miró a los ojos, la rapidez con la que todo había terminado. No fue un no, fue peor. Fue indiferencia. Ber eso dolía más. Se preguntó en silencio qué había hecho mal. Repasó cada respuesta, cada palabra, cada gesto. Pero en el fondo sabía la verdad. Había entrevistas que estaban perdidas desde antes de empezar. Entrevistas donde no importaba cuánto supieras, sino quién eras. Se detuvo finalmente en la esquina de una calle. El semáforo estaba en rojo. Personas a su alrededor esperaban, impacientes. Ella no. Ella solo miraba al frente como si al otro lado hubiera algo distinto. Algo mejor. Ber pensó en llamar a alguien. A una amiga. A su madre. Pero no lo hizo. No quería explicar. No quería escuchar frases vacías como algo mejor vendrá o todo pasa por algo. En ese momento no necesitaba consuelo. Necesitaba respuestas. Ber y no las tenía. Ber mientras esperaba. Su mente viajó al pasado, a su primer trabajo, a las primeras veces que sintió que tenía que esforzarse el doble para recibir la mitad, a las sonrisas falsas, a los te llamamos, a los silencios que nunca se rompían. Ber había aprendido a no esperar demasiado, a no ilusionarse. Pero aún así, esa entrevista había logrado despertar algo en ella, una esperanza pequeña, frágil, y ahora estaba rota. El semáforo cambió. Cruzó la calle sin apuro. Ber no sabía dónde iba. Solo sabía que no quería volver a casa todavía. No quería que su hijo viera su rostro y entendiera todo sin que ella dijera una palabra. No quería que le preguntara cómo le fue, porque no sabría qué responder. Mientras tanto, en el edificio que ya parecía tan lejano, el director ejecutivo bajaba las escaleras sin usar el ascensor. No quería esperar, no podía esperar. Su mente estaba llena de imágenes que no lo dejaban en paz. Su propia mirada fría, su tono distante, su error. Ber por primera vez en mucho tiempo no pensaba como empresario, pensaba como ser humano. Ella, ajena a todo eso, se sentó en una parada de autobús. Dejó la carpeta a su lado. Miró el suelo. Sus hombros cayeron. Ali, lejos de miradas, se permitió sentirlo todo, pero la frustración, pero la tristeza, pero el agotamiento. Se preguntó cuánto más podía resistir. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar que valía? ¿Cuántas puertas más tendría que tocar antes de que alguien la escuchara de verdad? Ber respiró hondo. Cerró los ojos. En ese instante, escuchó pasos rápidos. Demasiado rápidos para ser normales. Voces agitadas. Un murmullo que se acercaba. No levantó la vista de inmediato. Ber pensó que no era nada. Que era solo la ciudad siguiendo su curso. Que nada. Da iba a cambiar. Ber, pero los pasos se detuvieron muy cerca. Ber demasiado cerca. Y entonces, una voz que no esperaba escuchar jamás pronunció una sola palabra, pero su nombre. Ella levantó la cabeza lentamente, sin saber que ese momento marcaría el verdadero inicio de todo. Ella levantó la mirada con lentitud, como si temiera que sus ojos le estuvieran jugando una broma. El mundo pareció detenerse por un segundo. Frente a ella estaba él, el director ejecutivo sin traje impecable, sin la mesa de por medio, sin esa distancia fría que había sentido minutos antes, pero su corazón dio un golpe seco. No se puso de pie, no dijo nada, solo lo miró, intentando entender que hacia Ali, en ese lugar común, respirando el mismo aire que ella. Él fue el primero en romper el silencio. Ber, perdón, dijo. Sé que esto es extraño. Ber y apretó los labios. Por dentro, una mezcla confusa de emociones se agolpaba en su pecho. Sorpresa, desconfianza, cansancio. Una parte de ella quería levantarse e irse, otra quería escuchar. Solo escuchar. Ber, no suelo hacer esto, continuó él. De hecho, nunca lo hago. Ber, ella pensó claro que no ver personas como él no corrían detrás de nadie. Cometí un error, dijo finalmente. Ber, esa frase la sacudió más de lo que esperaba. No porque fuera grande, sino porque era rara. Porque casi nadie admitía errores frente a ella. Ber, leí su currículum tarde, agregó. Y entendí algo que debía haber visto desde el inicio. Ber, el silencio volvió a ser entre los dos. No era incómodo, era pesado. Lleno de cosas. No dichas. Ber, ella respiró hondo. Ber, ¿y qué entendió? Preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Él dudó un segundo. Bajó la mirada. Luego volvió a mirarla a los ojos. Ber, que no la escuché, dijo.
que me deje llevar por prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Eso dolió, pero también alivio. Ella se levantó despacio. No para irse, sino para ponerse a su misma altura. No fue solo que no me escuchó, respondió. Fue que decidió quién era yo antes de que pudiera mostrarle nada, pero sus palabras no eran agresivas. Eran claras, cansadas, verdaderas. Él asintió. Tiene razón. Otra frase inesperada. Y entrevistado a cientos de personas, continuó. Creí que sabía leer a la gente, pero hoy fale. Ya lo observo con atención. Buscaba algo, una mentira, una excusa, pero no la encontró. Vio incomodidad, vergüenza, humanidad. No corrí tras usted para salvar mi imagen, dijo él. Corrí porque, si no lo hacía, iba a repetir algo que juré no volver a hacer. Ella frunció el seno. ¿Y qué es eso? El respiro profundo. Cerrar una puerta por miedo a lo diferente. Sus palabras tocaron un lugar sensible. Uno que ella conocía demasiado bien. Recordó todas las puertas cerradas. Todas las veces que se fue en silencio. Todas las veces que nadie la siguió. ¿Y qué espera ahora? Preguntó. ¿Que vuelva como si nada? Él negó con la cabeza. No. Espero que me escuche, como yo debía haberla escuchado a usted. Le hablo de su pasado. De cómo, años atrás, también fue juzgado. De cómo prometió que, si algún día estaba en una posición de poder, no repetiría esos errores. Y de cómo, sin darse cuenta, acababa de hacerlo. Ella escuchaba sin interrumpir. Cada palabra caía despacio. No le estoy ofreciendo un favor, dijo él. Le estoy ofreciendo una oportunidad real, el puesto, el salario justo. El respeto que merece. Ella guardó silencio. Miró a su alrededor. La gente pasaba, la vida seguía, y allí estaba ella, en medio de una decisión que podía cambiarlo todo. ¿Sabe por qué me fui sin decir nada? Preguntó al fin. No, respondió él. Porque aprendí que explicar mi valor una y otra vez me rompe, dijo. Porque aprendí que mi dignidad no se negocia. Él no apartó la mirada. Lo entiendo. Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña, no se sentía invisible, sentía que tenía el control. Si acepto, dijo, no será porque usted se sintió culpable, será porque decidió hacer lo correcto. Él la sintió lentamente. Eso es exactamente lo que estoy intentando hacer. Ella miró la carpeta que había dejado a un lado. La tomó. La sostuvo con firmeza. Aún no había dicho que sí, pero por primera vez, la decisión era completamente suya. Ella sostuvo la carpeta contra su pecho durante unos segundos más. No la abrió, no la miró. En ese momento ese papel ya no era lo importante. Lo importante era lo que estaba sintiendo por dentro, y no era sencillo. Había esperado ese momento tantas veces en su vida. El momento en que alguien reconociera su valor. El momento en que una puerta se abría de verdad. Pero ahora que estaba Ali frente a ella, no se sentía como había imaginado. No había euforia. No había alivio inmediato. Había miedo. Miedo de creer otra vez. Miedo de confiar. Miedo de volver a caer. El director ejecutivo espero. No hablo, no la presiono. Por primera vez desde que se conocieron, entendió que el silencio también podía ser una forma de respeto. Ella fue la que habló. Toda mi vida he tenido que demostrar más, dijo despacio. Hablar mejor. Trabajar más duro. Ser más fuerte. Y aún así, casi nunca es suficiente. Su voz no temblaba, pero por dentro sí. Hoy continuó. Cuando cerró esa carpeta, sentí algo que ya conocía demasiado bien. Sentí que otra vez me estaban diciendo que no pertenezco. Bajó la mirada. No fue mi intención. Empezó a decir. Ella levantó la mano suavemente. Lo sé, respondió. Pero eso no cambia cómo se siente. Pero hubo una pausa larga. De esas que incomodan pero también limpian el aire. No quiero entrar a un lugar donde tenga que pelear todos los días para ser vista, dijo ella. No quiero volver a casa agotada, no por el trabajo, sino por demostrar que merezco estar allí. Él la escuchaba con atención total, sin interrumpir, sin defensas. Si acepta, dijo finalmente, no será para sobrevivir, será para crecer. Y si alguna vez siente que no la están tratando con el respeto que merece, quiero que venga directo a mí. Ella lo miró fijamente. Las palabras son fáciles. Hundió. Lo difícil es sostenerlas cuando nadie está mirando. La sintió. Tiene razón,
y no puedo prometerle perfección. Pero si puedo prometerle algo. Hizo una pausa. Nunca volveré a decidir quién es usted sin escucharla primero. Esas palabras no borraban el pasado, pero lo tocaban. Ella respiró profundo. Sintió el peso de todo lo vivido. Las noches sin dormir, las negativas, las puertas cerradas, y también sintió algo nuevo, una calma extraña. Como si por primera vez no tuviera que correr detrás de nada. No voy a responderle ahora, dijo. Brr no se sorprendió. Brr, está bien, Brr, necesito pensarlo, agregó. No porque no quiera el trabajo, sino porque quiero estar segura de que este lugar también me quiere a mí. Brr sonrió apenas. Una sonrisa sincera. Brr, eso es justo, dijo. Tómese el tiempo que necesite. Brr, ella dio un paso atrás, luego otro. No se iba derrotada. Tampoco victoriosa. Se iba consciente. Brr antes de girarse, lo miró una vez más. Brr, gracias por correr, dijo. No todos lo hacen. Brr sintió un nudo en la garganta. Brr, gracias por detenerse, respondió. No todos lo harían. Ella se alejó despacio. El sonido de sus pasos se mezcló con la ciudad. Pero algo había cambiado, no afuera, dentro de ella. Mientras caminaba, pensó en su hijo, en su sonrisa, en el ejemplo que quería darle, no el de aceptar cualquier cosa, sino el de elegir con dignidad. Brr por primera vez no sentía que el futuro la estaba empujando, sentía que la estaba esperando. Brr y arriba, el director ejecutivo volvió a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó en silencio. Miró el espacio vacío frente al Brr. Sabía algo con absoluta claridad. Si ella decía que sí, pero no sería una contratación más, pues sería una lección que llegó tarde. Brr, pero llegó. Ella caminó durante varios minutos sin notar el tiempo. Cada paso era más liviano que el anterior, pero su mente seguía llena, no de dudas, sino de preguntas nuevas. Preguntas que nunca antes se había permitido hacer. Brr, ¿y si esta vez era distinto? ¿Y si no tenía que conformarse? Brr, ¿y si por una vez el respeto no venía con condiciones ocultas? Brr se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó su respiración. No estaba acelerada, no estaba rota. Estaba firme. Eso la sorprendió. Pensó en todas las decisiones que había tomado por necesidad, en aceptar trabajos mal pagados, en aguantar silencios incómodos, en sonreír cuando quería irse. Siempre había elegido desde el miedo a perderlo todo, pero ahora sentía algo diferente. No urgencia, no desesperación, sino claridad. Brr sacó el teléfono lentamente. Miró la pantalla. No había mensajes nuevos. Nadie preguntando. Nadie esperando una respuesta inmediata. Y por primera vez, eso no la asustó. Brr volvió a pensar en él. En cómo había corrido. En cómo había admitido su error sin excusas. En cómo la había mirado cuando ella habló. No como una candidata, sino como una persona. Brr eso no borraba lo ocurrido. Pero lo enfrentaba. Brr respiró profundo y marcó un número. En el otro extremo, el director ejecutivo estaba sentado en su oficina, inmóvil. No había encendido la computadora. No había retomado reuniones. El currículum seguía sobre el escritorio, abierto, como un recordatorio constante. Cuando el teléfono vibró, su corazón se tensó. Brr contestó. Brr. Soy yo, dijo ella. Brr hubo un segundo de silencio, uno solo. Pero lo dijo todo. Brr. Gracias por llamar, respondió él con voz tranquila. Brr. Pensé mucho, continuó ella. No sobre el salario, no sobre el cargo. Pensé en algo más simple. Brr le escuchaba sin interrumpir. Brr. Pensé en cómo me sentí cuando me fui, dijo. Y en cómo me sentí cuando usted me habló después. Brr tragó saliva. Brr. No puedo prometerle que nunca voy a dudar, Anario. Pero sí puedo prometerme a mí misma que no volveré a un lugar donde tenga que achicarme para encajar. Brr respondió sin titubear. No quiero que se achique. Quiero que ocupe espacio. Brr ella cerró los ojos. Esas palabras se quedaron flotando un momento. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Brr el director ejecutivo no sonrió. No celebró. Solo escucho. Quiero que lo que pasó hoy no se repita con nadie más. Continuó. No conmigo, no con otros. Quiero que este lugar cambie, no solo para mí. Y Brr hubo una pausa larga, muy larga. Eso es una responsabilidad grande, dijo él. Lo sé, respondió ella. Por eso se la estoy dando. Brr respiró hondo. Brr,
Acepto, digo. Y le agradezco que confíe. Incluso después de todo, Brella colgó despacio. No saltó de alegría. No gritó. Se quedó quieta, sintiendo el peso real de su decisión. Bre había elegido, pero no desde la necesidad, pero desde él. A dignidad, ver días después, al cruzar nuevamente esas puertas, ya no camino con miedo. Camino con presencia. No necesito demostrar nada. No bajo la mirada. Sabía quién era, pero el director ejecutivo la observó desde lejos. No como jefe, como alguien que había aprendido algo que ningún libro le enseñó. Ella no había cambiado su vida con una respuesta rápida. La había cambiado con límites claros, ver eso era más poderoso que cualquier entrevista exitosa. Porque a veces, el verdadero triunfo no es que te elijan. Es elegirte a ti misma, ver y aún así, ser escuchada,